algún bromista malintencionado que estaba por el conducto del respiradero. Evidentemente, le estaba gastando una broma. De ventriloquía también podía ser. Claro, sobre todo lo que pensaban, Concha, en un principio es algún guasón se está riendo de la pobre criada, pero vaya forma, ¿no?, de hacerle sonreír. Que me haces daño. Que me haces daño. Decía esa voz. O luz, que no veo. Esta criada, cuando ve que no es ningún fraude, que es alguien que incluso ella llega a apagar la luz, es un momento un poco dramático, llega a apagar la luz, esa cocina no da al exterior y esa voz dice luz que no veo. Por lo tanto estaba viendo lo que ocurría en el interior. Esa chica entra en una crisis histérica de miedo tremendo y a los señores Palazón y Grijalva, vecinos y dueño de esa casa, les avisa y les dice que está ocurriendo esto. Bien, el señor Palazón, un hombre grueso, maño de pro, absolutamente descreído de todo esto, se acerca a la hornilla a ver qué demonios pasa y escucha perfectamente dos nombres, en plan como un lamento, que dicen María y Trudis, o Trudis y Antonio también. ¿Qué absurdo es este? Se llama la policía. La policía armada va a hacer su entrada en la casa de Zaragoza un 22 de noviembre del año 34. Creo que tenemos imágenes absolutamente exclusivas que yo pude recuperar en investigación, de la policía armada indagando en la hornilla, viendo exactamente qué ocurría. Estas fotografías que las sacaba el servicio de inteligencia en aquella época de la propia policía. Y lo que ocurre es que ante los propios guardas armados, aquella voz sigue hablando. Unas frases inconexas, unas frases sueltas, ¿no? Una voz que a veces parece de hombre, que a veces parece de mujer, que incluso a veces los gritos parecen de un niño, pero una voz que llama la atención, cruza nuestras fronteras y llega hasta el The Times. Exacto. Se publica en el periódico The Times referencias al duende, que es como ya le llama todo el mundo, de Zaragoza, ¿no? Bueno, incluso hay un dato que es increíble. Esta cosa que parecía una broma, el arquitecto que hizo esa casa, Arturo Huerta Martín, claro, llega soliviantado por la propia policía y se aísla la casa. La casa se corta, toda comunicación de agua, toda vía de conducto que conectarse la casa con el exterior, se queda como un búnker aislado. Pues bien, siguen los ruidos. Hay en un total de 16 policías dentro, los arquitectos, incluso ya la Brigada de Investigación Criminal de la época. Pues bien, las voces continúan, incluso amenazando a esos policías. Iker, algunas personas relacionaron o hablaron de las capacidades que tenía la chica que trabajaba en la cocina. Medium, tenía... ¿Puede tener algo que ver? Bueno, Jaime, aquí hay una cosa importante y que muchos televidentes de cada mañana se van a ir acostumbrando. Cuando algo no encaja, cuando el gobernador civil de Zaragoza, como ahora leeremos, hace un comunicado diciendo que no hay fraude, cuando la propia policía, cuando el juez Otero Mirelis, cuando el juez principal de Zaragoza del Distrito 3, don Luis Fernando, se acercan allí, aíslan la casa y durante 6 días escuchan la voz, saben que no hay nadie en el exterior. ¿Acaso alguien tan pequeño para estar metido en el tubo de un conducto de humos, no? Por lo tanto, lo que ocurre es que se busca una culpable. Y esto va a ser siempre exactamente... ¿Os acordáis de Belmez, no? Hay que sacar un culpable y es la pobre Pascuala Alcocer, que además acabó muy mal porque la culparon ante la prensa de toda esta historia. Se dijo que ella era una histérica y que por ventriloquía inconsciente, una extraña facultad no paranormal sino humana, emitía esas voces. Bien, ¿sabéis lo que ocurrió? Pascuala se fue, la casa vacía, solamente los policías y las voces continuaban. Y como bien decía Concha, lo leo muy brevemente, el Times, el periódico más influyente del mundo, en su portada del día 27 de noviembre del año 34, decía: telegrama enviado desde Madrid, un irónico duende, entre comillas, por supuesto, que habla por la campana de una chimenea, tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan en dar con la pista de la misteriosa voz. Arquitectos y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente y no se puede impedir que la gente, etcétera, etcétera. Es decir, se hablaba de un caso que ya empezaba a ser una cuestión de orden público. Y hubo un niño, Concha, hubo un niño muy concreto que todavía vive, que se llama Arturo Grijalva. Puede ser la única persona que habló con el duende. Con el que tú tuviste la oportunidad de hablar cuando empezaste tus investigaciones, no solamente con Arturo Grijalva, el niño que habló con el duende, sino con el único periodista que todavía continuaba vivo y que entró junto con los policías y las fuerzas a esa casa y se puso delante de esa hornilla, ¿no? Efectivamente, un periodista, Concha, como los de la vieja usanza, los que a mí tanto me gustan, Arturo Ruiz Castillo, que ya no está entre nosotros, una persona que tenía 90 años cuando yo lo entrevisté y que parecía que tenía 20, una pasión increíble y que fue el único... hizo esa foto al niño. Que hizo esa foto, exactamente, y que se coló en ese lugar y fue el único reportero, imaginaros, estaba completamente vetada el paso a la prensa, solo estaba la policía y los jueces, y aquel hombre pudo, bueno, con una serie de artimañas, meterse allí. Y lo que vivió fue increíble. Él mismo pudo escuchar aquella voz que amenazaba, que la última vez que habló dijo: voy a matar a los habitantes de esta casa. Esa cobardes. Voz, cobardes, incluso asesinos también. Y una voz asexuada entre hombre y mujer. Nunca en España ni en el mundo había ocurrido algo parecido. Ese niño que teníamos ahí antes, Arturo Grijalva,
tuvo la suerte o la desgracia, no lo sabemos, de ser el único que mantuvo un diálogo con la voz. El único. Y tenemos una fotografía espectacular. Pablo de Pablos y los jefes de la Brigada de Investigación Criminal del año 34 en Zaragoza, utilizando al niño casi como cobaya, con el sentido, vamos a decir, no peyorativo de esta historia, pero probándole porque la voz había hecho una pregunta-respuesta con el niño a través de esa hornilla. Una conversación. Una conversación. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, realmente fue una conversación corta en un principio, porque ese duende incluso duende, voz, lo que fuese, tenía la facultad de adivinar cosas que ocurrían dentro de la casa. Por ejemplo, en una ocasión había 13 personas en concreto, entre policías, el juez, el gobernador civil de Zaragoza, y aquella voz gritó, somos 13. En un momento dado, el niño, Arturo Grijalva, se acercó con esa, desparpajo de un niño de 7 años, que no sabía bien lo que ocurría, que su casa estaba llena de policías, y entró, era el único que podía entrar de la familia, el resto estaba fuera de la casa, y dijo, tú estás chalao. Fue una conversación tan ingenua como esta, y el duende respondió. Ahí se produce una especie de toma y daca que entra la policía, ¿no? En un momento dado, incluso, Jaime, hay un diálogo que reproduce el Heraldo de Aragón. Tengo que deciros que todas las portadas de los periódicos nacionales, todas, ABC, El Sol, La Nación, todas tenían en la portada la historia del duende de Zaragoza, porque nadie sabía qué demonios ocurría en esa casa y no había fraude aparente. Oye, Iker, hemos hablado de la chica. Se le atribuían algunos poderes. Vamos a seguir buscando razones. El frío tenía, los cambios de temperatura, también se habló de los cambios de temperatura, de elementos que se dilatan, que no se dilatan. Pero absolutamente imposible. Ninguno de ellos podía hacer lo que científicamente se llamaría paralitergia, es decir, no crear sonidos amorfos, sino voces concretas. Y yo os voy a dar un dato que yo publiqué en ese libro, Enigma sin resolver, que era un dato que nadie conocía, absolutamente exclusivo, y que fue duro. Yo cuando lo investigué me quedé muy sobrecogido. Es el final de esta historia. Al final se derrumba la casa, nunca se pudo saber quién emitía esas voces, y la última vez que esa voz fúnebre habló de voy a matar a los habitantes de esta casa, se produce hacia el 4 de diciembre del año 34. Pues bien, un día después, Asunción Jiménez Álvarez, una espiritista, y en España se empezaba a practicar el espiritismo. Esa señora sí que era espiritista y no la pobre cocinera de la familia. La pobre Pascual Alcocer, ¿no? Además tan dañada de por vida con esta historia. Esa mujer es contratada por la policía. Yo doy los datos, el número, el piso. Imaginaos la escena, por favor. Un lugar sombrío, un piso bajo, la policía y la espiritista a la que se contrata para intentar, de otra manera, porque la policía era impotente, conectar con esa voz. Bien, Asunción Jiménez Álvarez, que llega desde un pueblo de la provincia, muere de un colapso instantáneamente, nada más decir ella que está hablando con el duende. Es más, el médico que acompaña a la policía se niega a firmar en ese momento el acta de defunción, se produce una escena de histeria, de caos. Esa información oficialmente nunca se dio y así acabó el duende, la historia del duende de Zaragoza. Hay una cosa preciosa e increíble. Se tiró la casa, Concha, se derrumbó por completo. En Zaragoza todo el mundo olvidó la historia con los ecos de la guerra. ¿Sabéis cómo se llama hoy el edificio tan grande y tan nuevo que ocupa ese lugar? ¿Cómo se llama? Edificio Duende. Es el final y el homenaje a esta preciosa historia. Con ganas de...